Pero muchos pacientes lamentablemente lo que pretenden es ir a una consulta, que le den una pastilla, una droga, efectos secundarios y seguir manipulados ahí. Y saben que es lo incorrecto, lo peor de todo, saben que es lo incorrecto, que les hace meter sociopatías de que es que algo hay que morir. Sí, pero ¿cómo estás muriendo? En medicina naturológica no utilizamos diagnósticos, no utilizamos etiquetas, porque no necesitamos manipular a nadie. Los requisitos para que usted pueda venir acá es querer curarse, querer dejar de dañarse y hacerse responsable de usted mismo. Y hoy hemos normalizado en nuestra sociedad que todo el mundo está enfermo. Y si no, les inventan enfermedades, porque ya ahora hasta ser adulto mayor es enfermo, estar enfermo en Costa Rica, porque hasta 6 pastillas le dan en un seguro social. Fundamentales de un tratamiento naturológico es ver cómo consigue usted el placer, y en el cual lo único que requerimos es una guía. No requerimos un psicólogo, no requerimos un nutricionista, sino que necesitamos una educación naturológica integrativa. Buenas, les saluda a su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega Chavarría, y este es un nuevo podcast en el cual vamos a hablar y vamos a aclarar dudas acerca de qué es un programa naturológico integrativo para aprender a mejorar tu salud, que es lo más importante. Y hay muchas variantes y muchas dudas con respecto a cómo trabajar la salud. Es importante aclarar y mencionar que primero que nada un proceso naturológico integrativo es muy diferente a lo que es la consulta tradicional de medicina farmacéutica. Eso para quienes no lo logran comprender de buena manera. Todo el mundo piensa, y es que lamentablemente a nivel del naturismo como tal, se ha dado el tema de una consulta donde tú llegas, compras un producto y simplemente te vas y punto, ¿verdad? Eso es una consulta naturista de personas que ni siquiera han pasado por una universidad. Muchas veces no es crítica, sino que es parte de lo que se da en la sociedad normal o en la sociedad nuestra, ¿verdad? Entonces es importante que cuando hablamos de procesos naturológicos tengamos claros que este proceso va a trabajar en diferentes áreas del paciente y se llama integrativo. ¿Por qué? Porque logra integrar diferentes elementos que el paciente no contempla dentro de su proceso o dentro de su visualización de cómo trabajar su salud. Entonces, quitando paradigmas o quitando prejuicios, lo primero que hay que hacer para poder hacer un proceso naturológico es quitarse la idea de que voy a ir a una consulta farmacéutica o que voy a ir a una consulta naturista donde me van a dar un medicamento, que ese es el medicamento y ya, así de simple. La parte farmacéutica o la parte alopática, como quiera mencionarlo usted, o la parte química, pues ellos simplemente van a utilizar sus herramientas, diagnósticos, métodos diagnósticos, van a utilizar títulos, hemos hablado todo el tema de la manipulación que hacen, ¿verdad? Para que el paciente le sea leal a ellos, ¿ok? Entonces, ahí es donde vemos cómo un paciente, qué sé yo, que se le sube el azúcar o mal llamado diabético, que es el título que utilizan, pues pasa 20 años tomando la misma pastilla, tal vez aumentando la dosis o tal vez incluso ingresándole otra pastilla, pero el paciente no ve ningún resultado. Es una visualización muy cuadrada y en el cual el paciente cada día se va llenando de miedos porque va viendo cómo su salud se va deteriorando, va viendo que no va llevando a ningún lado y pues obviamente las palabras manipuladoras con las que le dicen que no tiene cura, que esto es crónico, que esto es incurable, que esto no tiene ninguna solución y que simplemente tiene que acostumbrarse a vivir así, pues es lo único, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos en la gran mayoría de la población, una población de 95% de personas que acuden a este tipo de medicina cuando no ven resultados y no analizan, no les educan nada, simplemente siga parámetros como lo que se conoce a nivel popular como un borreguismo, siga por esa línea y no
cuestione nada, simplemente siga los parámetros y ahí es donde llegan y te justifican que tu problema de salud o tus síntomas es por un tema de herencia, por un tema genético, por un tema social, por un tema familiar y que eso no va a cambiar, ¿verdad? Entonces ese es el proceso o la estructura en la que se basa pues la medicina alópato farmacéutica. Entonces sí hay que separar eso. Lo otro que se da muy a nivel de Latinoamérica es el tema de la consulta naturista. Que la consulta naturista es vas a donde una persona que muchas veces no tiene ni siquiera el conocimiento integral de todo el funcionamiento orgánico y simplemente te dice, bueno, aquí están las cápsulas de ajo, aquí están las cápsulas de resveratrol, X, Y o Z, vitamina C, X, Y o Z y tome, cómpremelas y usted se va con esas pastillas, usted se las toma y si le fue bien, bueno, y si no le fue bien, pues igual, ¿verdad? Entonces, esas son las dos, digamos, modalidades principalmente en las cuales se visualiza la parte natural y, o por lo menos en la parte naturista es la principal que se ve, ¿verdad? Existen otros lugares en los cuales pues te dicen de dietas, de tipos de jugos, de batidos y también aquí hay otro elemento enorme que es el producto natural propiamente. Yo como máster en fitonutriciología, le puedo garantizar que muchos de los productos que se venden en macrobióticas, en tiendas naturistas, pues lamentablemente solamente es suplementar o complementar un proceso como tal, un proceso nutricional. ¿A qué se llama suplementar o complementar? Suplemento es sustituir un alimento por otro, entonces no estás dándole, recordemos que las enfermedades son deficiencias nutricionales. Y bajo esa insignia que lo dijo Hipócrates hace miles de años, eh, se dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. O sea, son deficiencias nutricionales. ¿Y qué es lo que hace la industria nutracéutica? Digámoslo así, hace productos de muy bajo calibre o muy baja concentración que lo que hacen es compensar una cantidad de nutrientes y lo hemos hablado anteriormente de si esos nutrientes que usted está tomando van a tener un buen metabolismo, o sea, van a poder tener una buena impregnación en su cuerpo. Y esa es la gran duda que tiene que usted preguntarse. Si el producto este suplementario o complementario va a impregnar adecuadamente su sistema, tomando en cuenta si tiene un sistema intestinal adecuado o sin sintomatología o con sintomatología y hasta qué tanto está regulado su proceso a nivel digestivo. Por tal motivo, es importante que la calidad, existen calidades y existen productos que ya no tienen los calificativos de complementarios ni suplementarios, sino que ya tienen los calificativos de fitonutrientes o drogas vegetales que se conocen. Y esas drogas vegetales son las que podríamos utilizar en gran dosis al paciente para que pueda impregnar correctamente o metabolizarse o profundizar adecuadamente en todo su cuerpo y poder tener los requerimientos fitonutriciológicos adecuados y poder reparar el organismo. Así de simple. Entonces, pero este es un tema del producto como tal y no es un tema de las nutracéuticas, no es un tema principalmente del Ministerio de Salud de cada país que regula y que restringe a que las personas tengan productos de alta concentración. ¿Por qué? Porque si tienen productos de alta concentración, pues obviamente se van a curar de sus problemas de salud porque recordemos, la base fundamental de un síntoma es una deficiencia nutriciológica. Y a la hora de llenar esa deficiencia nutriciológica, pues la persona va a dejar de tener el síntoma como tal, si lo entendemos así. Ahora bien, es importante y es importante aclarar que esto no es un problema de las nutracéuticas, vuelvo y reitero, es un problema de los ministerios de salud que restringen a las nutracéuticas de que no hagan productos de alta concentración. Por ejemplo, no sé, hacen trionato de magnesio, dicen que es una cápsula de 500 miligramos, pero el Ministerio de Salud le dice, no, la regla acá no es que sea de 500 miligramos, sino que solamente le vamos a permitir por cápsula de trionato de magnesio
40 miligramos o 50 miligramos, porque tiene que ser una dosis complementaria o una dosis suplementaria. No puede ser una dosis total de este producto porque si no, obviamente las personas tendrían una mejoría muy grande en su salud. Imagínense cuántos problemas neurológicos y todo eso se curaría. Y entonces esa es la tendencia a nivel mundial. La FDA en Estados Unidos ya ha liberado el tema de que se hagan productos a altas dosis. O sea, que si dicen 500 miligramos de trionato de magnesio, sean 500 miligramos de trionato de magnesio y dan esa libertad a las empresas nutracéuticas. Cosa contraria sucede en los países de Latinoamérica y en Costa Rica no es la excepción debido a los diferentes vínculos farmacéuticos que hay con el Colegio de Médicos y con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social acá. Entonces, por eso se limita para que la gente siga cayendo en esos lugares, siga buscando eso, porque dicen, no, es que no hay otra opción, no hay otra opción que esta, y de por sí, estos productos la gente los ve como que son suplementarios y complementarios y que como que no le pueden ayudar y obviamente porque no son de buena calidad, o sea, no son drogas vegetales o drogas fitonutritivas que puedan hacer esa impregnación total y hacer ese proceso regenerativo. Ahora bien, explicando esto claramente, eh, tenemos que comprender y entender que el proceso naturológico integral requiere que el paciente tenga claro varios aspectos que hay que trabajar. Vamos a enumerarlos y después vamos a ir profundizando cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema alimentario es el primer problema que tenemos con nuestros pacientes. Tenemos que reeducar hábitos alimentarios y esta reeducación de hábitos alimentarios es integral, o sea, desde que el paciente compra el producto hasta que lo almacena, lo procesa, en fin, toda una serie de elementos que ahorita vamos a profundizar. El tema emocional, el tema de la ley psicológica del paciente, los pensamientos cuadrados. Bueno, yo pienso que es tal cosa, pero no es así, sino que son pensamientos. El tema a nivel sociopático, o sea, la parte social, cómo influye en el paciente, directa o indirectamente. Hablemos del tema biológico, magnético y también del tema eléctrico del paciente. ¿Cómo está ese paciente en esas tres modalidades? Que es propiamente ya el paciente íntegro que decimos, bueno, tiene esta sintomatología y por lo tanto a nivel eléctrico, biológico y magnético no está bien equilibrado. Entonces, son elementos importantes que hay que tomar en esa integridad del paciente para explicarle que todos estos síntomas que está presentando se traduce en producto de deficiencias, emociones, psicología, parte sociopática y toda una serie de factores que se involucran para que el paciente tenga ese padecimiento o ese síntoma. En medicina naturológica no utilizamos diagnósticos, no utilizamos etiquetas, porque no necesitamos manipular a nadie. No necesitamos darle un título de que usted tiene el síndrome del magnesio deficiente. No, eso no lo necesitamos para nada. ¿Para qué manipular? Recordemos que el proceso naturológico integrativo es en la libertad del paciente, porque aquí el paciente es el que viene a curarse, es el paciente que voluntaria, consciente y razonablemente decide un estilo de vida para mejorar su salud, no para estar requerido mediante manipulaciones y etiquetas falsas o estar atemorizado de que su tratamiento no va a suceder en ningún lado. Prácticamente que el ímpetu que el paciente desarrolla es como de una persona que va al gimnasio. La persona va al gimnasio, contrata los servicios del gimnasio, pero él va al gimnasio porque está claro de que no es que va a ir a alzar una pesa y ya va a estar todo musculoso y ya va a estar todo lleno de atletismo. No, sino de que va a ser un proceso en el tiempo que le va a llevar a ese lugar. Y así mismo sucede con las personas que tienen problemas con sintomatologías de diferentes maneras. Hay que explicarles que es un proceso y que tiene que empezar a readecuarse en todos estos factores que estamos hablando. Hay que valorarlos, qué tan intensos son en uno que en otro. Y entonces es ahí donde vamos a empezar a tener una proyección diferente del paciente y una originalidad y un ikigai, que es un propósito de vida de este paciente que vamos a reconstruir, que vamos a reformar, que vamos a mejorarle
integralmente, pero donde el paciente conscientemente se da cuenta de este tipo de factores, tiene esa visualización consciente y esa empatía profunda para decir, este es el momento de empezar a quererme a mí mismo y de quitar los tres principales problemas de salud, que es la falta de amor propio, la falta de responsabilidad y la falta de aceptación de que todas las decisiones que he tomado y todo lo que he aprendido es un total engaño con respecto a la parte natural. Entonces, como podemos ver, el proceso naturológico contempla diferentes factores, diferentes elementos importantes que tenemos que tomar en colación. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos pensar que ir a un lugar naturista, a una tienda naturista y comprar un producto natural o con una expectativa natural, pues va a ser un cambio en la vida. Normalmente muchos de estos productos, y no es crítica, vuelvo y reitero, no es culpa ni del macrobiótico, ni el de tienda naturista, ni de pues la gente que los produce. Muchos de estos productos se comportan como placebos como tal y por lo tanto no son tan efectivos y mucha gente termina frustrándose porque dicen, compré esto, me hizo más o menos en estos días, pero ya después dejan de tener esos efectos. Entonces, esto es por un lado, ¿no? El tema propiamente a nivel social de lo que se maneja con el tema de cómo trabajar la salud. Ahora bien, es importante que cuando empezamos a valorar todos estos factores y yendo a profundizar estos factores, tenemos que comprender y entender que, eh, por ejemplo, y profundizando un poco más en el tema alimentario, nos damos cuenta que, por ejemplo, las personas tienen un montón de sociopatías, emociones, leyes psicológicas, tienen una serie de elementos relacionados con la alimentación propiamente. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un cronograma. Nosotros en el Centro Integral de Medicina Natural hacemos un cuestionario a ese paciente de cómo ve estos aspectos a nivel alimentario, si es que me gusta este producto por su color o por su forma o porque lo vi en una promoción o porque no sé, lo está consumiendo otras personas, ver hasta qué elementos sociopáticos intervienen en la alimentación de esta persona. Y empecemos por los lugares en los cuales la gente, en su gran mayoría, compra los productos que consume o que tiene alimentación, un supermercado. En el supermercado aproximadamente hay un 85% de los productos que tienen preservantes, aditivos, tienen una serie de sustancias lamentablemente tóxicas para el organismo, pero que la gente sociopáticamente dice, bueno, como todo el mundo va al supermercado a comprar, y esto no es para que me caiga encima el supermercado, sino y es que la realidad son productos de mala calidad y que mucha gente dice, como todo el mundo lo compra, yo también, o como a mí me gusta porque estimulamos el placer, pues entonces es donde el paciente lamentablemente no debe ir. Entonces, lamentablemente por presiones sociológicas, por presiones emocionales, por presiones psicológicas, incluso por la normalización de conductas anormales, pues mucha gente no está dispuesta a cambiar esos hábitos. Y muchas veces este tipo de conductas generan placer en las personas, lo cual pues genera dopamina. Y ya hemos hablado en los temas anteriores de cómo la dopamina pues hace que la persona se encierre completamente o se encuadre y no quiera aprender nada y simplemente se mantenga encuadrado a lo que normalmente ha hecho. Por eso comparaba yo que ir a un proceso naturológico es como ir a un gimnasio. Es una comparación un poco odiosa, pero la realidad es que el paciente tiene que ir con la capacidad de ir a aprender una apertura mental en la cual, así como vas al gimnasio y tienes que aprender a coger una pesa, pues acá en un proceso naturológico te vamos a enseñar cómo tienes, a dónde tienes que comprar los alimentos, obviamente entre más ferias orgánicas, buscar los lugares correctos, la calidad del producto que andas, que necesitas para tu cuerpo, pero no solamente está el tema de esa educación de dónde, sino el cómo lo almaceno. Y en lo que es almacenaje,
de alimentos en los hogares, estamos gravísimos. Son problemáticas enormes y que tenemos que rectificar esas conductas de almacenamiento de alimentos, tanto a nivel de refrigeración como a nivel de alacena propiamente. Pero no solamente estamos con estos problemas, sino que tenemos otro problema más. A la hora de preparar, a la hora de desintoxicar, perdón, los alimentos, se desintoxican los alimentos, hay una cultura en desintoxicar esos alimentos, por ejemplo, frijoles, por ejemplo, las carnes. ¿Sabe la gente cómo desintoxicar esos alimentos? No lo sabe. Y lamentablemente a la hora de no desintoxicar correctamente tenemos lo que tenemos con infecciones intestinales, con infecciones de toda índole, producto de que no se supo manipular los alimentos, ¿verdad? Y entonces tenemos alimentos que pueden ser muy buenos, vegetales, hortalizas, pero que no se les quitan sus plaguicidas, no se sabe, la gente no sabe cómo quitar eficientemente toda esta serie de elementos y entonces cuando llegan y consumen el alimento, lo consumen con el plaguicida y lamentablemente eso ocasiona muchas disfuncionalidades a nivel intestinal. Por lo tanto, obstaculizando la entrada de nutrientes, porque al final al cabo, lo que introduces a nivel alimentario en tu boca, lo objetivo sería que se impregne en tu cuerpo, o sea, que sea absorbido las vitaminas, los minerales, todos los antioxidantes que estás consumiendo. Eso sería lo ideal. Pero a la hora de no tener estos procesos o a la hora de no hacer estos procesos, pues lamentablemente obstruyes ese proceso como tal. Entonces, vea que solamente hemos mencionado 3 pasos a nivel alimentario y donde tal vez usted ya está pensando, mi amiga, mi amigo oyente, que estamos mal y que usted tiene una serie de irregularidades que tiene que aprender. Ahora, la preparación del alimento. Estamos hablando desde preparaciones anormales, con utensilios que no son correctos, desde elementos que tienen que ver con aceites que se utilizan para poder fritear cosas o mecanismos en los cuales el alimento pierde totalmente sus propiedades nutritivas. Y de eso no te estás percatando y todo eso tenés que aprenderlo. Pero aparte de eso, también tenemos que aprender los tiempos de alimentación. Y entonces nos ha metido en la sociedad, sociopáticamente hablando, y nos ha metido muchos nutricionistas, los cuales respeto, pero no comparto, de que el ser humano tiene que comer 5 veces al día, de que tiene que hacer combinaciones de alimentos totalmente erróneas. O sea, vean que la cadena o el ciclo en todos los momentos puede ser que si usted lo analiza, le haga falta un montón de información correcta, no información sacada de porque es que, como el doctor dice, no, de que hay que educar y generar un hábito, una constancia. Es ese ir al gimnasio constantemente, educar ese músculo cerebral para que el paciente retome y haga correctamente las cosas para su beneficio. Pero muchas personas dicen que pereza, esto, es que tedioso, pero es que es así como deben hacerse las cosas, para que usted tenga un beneficio integral. Solamente desde el punto de vista alimentario vemos que, vea que cuando profundizamos, tenemos varios vacíos en los cuales hay que llenar. Y para eso son procesos educativos naturológicos. Te das cuenta que ya no es comprar un producto natural y tomarlo. Si no te das cuenta de que de qué me sirve tomar ese producto natural de mala o buena calidad o excelente calidad o esa droga vegetal de alta dosis si mi alimentación está totalmente errónea. ¿De qué me sirve? De nada. Va a terminar en el sanitario, así de simple. Entonces, por eso es que tenemos que integralizar las cosas. Pero ahora no solamente es el tema alimentario y esa pastilla que estás tomando, sino el tema emocional. Y cuando hablamos de las emociones, hablamos de un montón de heridas que tenemos los seres humanos, que vamos acarreando a través del tiempo. Si tú tienes una herida emocional y alguien o el medio social eh, desarrolla una circunstancia y a usted se ve afectado por eso,
La circunstancia va a seguir sucediendo. El problema lo tiene usted. Y esa emocionabilidad, mucha gente dice, no, tengo que ir donde un psicólogo, lo cual respeto mucho, lo cual no comparto, porque creo claramente que el paciente puede desarrollar un programa integrativo como el nuestro, en el cual generamos ese autorreconocimiento de sí mismo que no necesita terapia, sino una guía para que él pueda localizar y visualizar esas heridas emocionales que tiene y las pueda curar solito. Si usted tiene una herida y yo llego y usted la toco, a usted le va a doler. Pero no es, el problema no es que yo se la esté tocando, el problema es que usted tenga la herida. Y eso es lo que hay que entender. Cada vez que suceden eventos a nivel de su vida cotidiana en el cual usted cambia de ánimo, sus emociones se disparan, es porque algo sucedió en su medio o algunas personas o situaciones que sucedieron que tocaron heridas y que hicieron que usted se fragilizara. Entonces dice, no, es que Juanita hizo tal cosa. No, Juanita lo va a hacer. El problema es por qué te afectó a ti. Es la pregunta para poder, para poder manejar el control de las emociones. Correcto. Entonces, en el tema emocional, como podemos observar, es importante poder generar esa visualización consciente, que eso es un sentido especial que le desarrollamos al paciente para que no se afecte. ¿Por qué? Porque a la hora de afectarse, lamentablemente su sistema se pone en modo defensivo y hace que la absorción de nutrientes no sea tan efectiva. Y esto está demostrado científicamente. Entonces, en un paciente reprimido o emocionalizado, no va a haber una absorción, un metabolismo correcto de los nutrientes. No va a haber una codificación energética, magnética, y no solamente eso, sino también eléctrica como tal. Tenemos que integralizar al paciente para poder decirle, mire, usted tiene que identificar visual y conscientemente cuáles son las emociones que hacen que usted cambie sus, o sea, se modulen sus emociones. Y si bien es cierto, van a haber emociones en el ambiente. El tema es fortalecer mentalmente al paciente para que eso no le afecte. Y eso es un proceso como tal. Paralelamente a esto, vamos a los pensamientos. Los pensamientos son como las leyes de la persona. Por ejemplo, una ley puede ser el color favorito de una persona. Diga, no, el color favorito mío es rojo. ¿Y por qué es el rojo? Bueno, porque es que no, a mí me gusta, me luce bien, me cae bien el rojo y entonces esa persona tiene dentro de su ley que el rojo es su color favorito. Cuando nosotros le decimos, pero ¿por qué no querés el negro? ¿Por qué no querés el azul? ¿O por qué no querés el...? No, no, es el rojo. Y entonces eso se llaman leyes. Son leyes que, ¿por qué son leyes? Porque son establecidas desde la edad, desde que nacen hasta los 16 años, donde esa persona ve a personas que le generan autoridad poniéndose el color rojo. Y entonces por eso toman ese aspecto de que ese es el color que ellos quieren, porque quieren copiar a esa persona. Entonces hay que ver si eso está bien o está mal, ¿verdad? Y entonces esas son las leyes que el paciente tiene que empezar a determinar hasta qué tanto, bajo una razonabilidad y bajo un proceso paralelo que hacemos a nivel integrativo, que se llama psicología positiva, si esas leyes están bien o están mal. Ojo, aquí estamos hablando de un color, lo cual no es tan representativo como tal, pero existen leyes del pensamiento, por ejemplo, de que yo tengo que controlar a mi pareja, de ese control directo, de ese control que se tiene que establecer. Entonces, eso es una ley porque es que a mí me lo enseñaron. Y entonces yo tengo que controlar a todo el mundo que esté a la par mía. ¿Será correcto esa ley? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a hacerle razonar al paciente mediante una guía de cómo puede sacarse de esa ley que está totalmente errónea,
de acuerdo a su intensidad, porque aquí también las leyes, hay personas que dicen, no, no, yo controlo a mis hijos, yo controlo a mi marido, pero ya las demás personas no las controlo. Entonces hay que ver hasta qué tanto eso le afecta o no, o le genera emociones o no le genera emociones, que es el tema fundamental acá. Ahora bien, el tema sociopático o el tema social. ¿Qué conductas sociales tiene esa persona de seguir a las masas? Ese es uno de los principales problemas. ¿Hasta qué tanto el paciente está dispuesto a originalizarse y en ese desapego de esa originalización no se siente esclavizado o apegado a otras circunstancias sociales? Así de simple. Es que si voy a comer diferente, después mis amigos me van a rechazar. Ese desapego social es vital en el proceso integrativo de un proceso naturológico. Te das cuenta, Costa Rica y Latinoamérica, que no se trata solamente de tomar una pastilla, se trata de modular integralmente tu sistema para que todo lo que vaya a recibir tu cuerpo pueda ser metabolizado, impregnado correctamente y podamos borrar paulatinamente en un proceso estas deficiencias nutricionales y podamos ir quitando y eliminando todo lo que son los problemas o los síntomas que tenga este paciente. Y recordemos que todos son síntomas. Eso es otro de los elementos sociopáticos que hay que comprender. A ti te dicen, no, es que se te sube la presión, entonces sos hipertenso. Y ya hipertenso, ya con esa hipertensión, usted se victimiza, se fragiliza, usted manipula porque lo enseñan a manipular. Usted lo que tiene nada más es que se le sube la presión, nada más. Y hay que ver cuál de estos factores, o todos integralizados, son los que más le afectan. Y por eso los pacientes se curan. Por eso usted tiene la gran posibilidad, cuando usted se percata de que está en usted tomar el poder integral de todas estas educaciones o de todos estos procesos, de poder curarse. Entonces ahí es donde te das cuenta y entendés que no es solamente tomar un producto natural. Fuera muy fácil, pero los seres humanos somos tan complejos y en el cual lo único que requerimos es una guía. No requerimos un psicólogo, no requerimos un nutricionista, sino que necesitamos una educación naturológica integrativa. Que te diga, mire, todo esto son los componentes que hay que mejorar y que está en usted comprometidamente mejorarlo. No en nadie más. Por eso mismo, en nuestro Centro Integral de Medicina Natural, a todos los pacientes los ponemos a firmar un compromiso, pero con ellos mismos. No es que voy a hacer lo que el doctor me dice, porque mientras que el doctor me lo diga, yo voy a hacerlo. No, no, espérese. Esto es un sistema de vida, esto es una forma de vida saludable que usted requiere para sí mismo hoy, mañana y siempre. Aquí solamente se lo vamos a enseñar. Le vamos a enseñar ese proceso naturológico que usted tiene que hacer. Pero después de ahí, usted conscientemente y razonablemente, quitando los tres problemas de salud que usted tiene, principalmente la falta de amor propio, la falta de responsabilidad y la falta de aceptación de sus decisiones mal tomadas, pues hace que usted pueda eh, hacerse cargo de usted mismo de una manera tan, pero tan importante que pueda tener calidad de vida, que eso es lo que buscamos, que usted no tenga que acudir nuevamente a educarse, sino que ya una vez con su educación, usted pueda evitar ir a un hospital, evitar drogarse o evitar dañarse. Por eso siempre decimos a los pacientes antes de llegar, le decimos, mire, es que los requisitos para que usted pueda venir acá es querer curarse, querer dejar de dañarse y hacerse responsable de usted mismo, porque nosotros no trabajamos con niños. Hay pacientes que creen eso, que nosotros tenemos que andarlos llamando, que tenemos que andarles diciendo, no, vuelvo y reitero, por eso es que hago la comparación con un gimnasio. Usted va al gimnasio porque quiere, no porque el dueño del gimnasio lo va a traer a su casa. Porque es responsabilidad suya, usted tiene que asumir su responsabilidad. Así de simple. Entonces, es importante, vuelvo y reitero,
que el paciente tiene que compenetrarse integralmente y voluntariamente. Pero hay personas que lamentablemente esto no lo entienden y por eso es que hacemos esta charla que se llama proceso naturológico, para que usted comprenda a qué se va a someter en un proceso integrativo y que esto no es para todo el mundo. Lamentablemente uno quisiera que todos pasaran por ahí, por esta educación, para que se pudiesen integralizar y pudieran tener calidad de vida. Pero muchos pacientes, lamentablemente, lo que pretenden es ir a una consulta, que le den una pastilla, una droga, efectos secundarios y seguir manipulados ahí. Y saben que es lo incorrecto, lo peor de todo, saben que es lo incorrecto, pero siguen haciéndolo. Y saben que lo pueden cambiar, pero no quieren cambiarlo, porque están adictos a una dopamina que los hace procrastinar, que los hace ver como que no vale la pena, que les hace meter sociopatías de que es que algo hay que morir. Sí, pero ¿cómo estás muriendo? Porque un día a día que pase y que vivas en estas circunstancias es estar muriendo, no estar viviendo. Y muchos ni siquiera viven, otros sobreviven a la vida. Entonces, cuando usted no se maneja en una manera de cuidarse a sí mismo, de amarse a sí mismo, ¿cómo usted me va a decir que usted ama a otras personas y ni siquiera se ama a usted mismo? Ese es el problema. Y entonces es ahí donde generamos esta conciencia y claro, vamos a generar malestar en muchas personas que creen o que piensan que tomar medicina natural es una pastilla. Es totalmente absurdo. Y que sí, esto se ha normalizado porque hay personas naturistas o personas que dedican a la venta de esto que lo que hacen es normalizar de que es una pastilla que hay que tomar nada más y ya. Y no es así, señores. Es una integración para que esa pastilla, que ojalá sea de buena calidad, de un buen laboratorio, de una buena concentración, te haga el efecto correcto, no un efecto placebo, no un efecto mental, que es lo que hace la gran mayoría de pastillas que usted compra en macrobióticas. Muchos, inclusive en la parte científica, también hacen eso. Les dan placebos a la gente. A nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social en Costa Rica, durante muchos años se dieron placebos para hacerle creer a la gente que estaba enferma de alguna enfermedad y no era así. Y entonces vuelvo y reitero, el tema acá o la integración de todos estos elementos es de que el paciente comprenda que tiene que cambiar hábitos, pero no tiene que cambiarlos porque es que el doctor Vega me lo dijo, no tiene que cambiarlos porque es que vamos a probar a ver si me va bien. No, es bajo una responsabilidad integral sobre sí mismo en la cual haya un excelente nivel de amor propio, de responsabilidad y de compromiso en el cual el paciente dice, ahora sí, me voy a poner en manos de un profesional que me guíe semana a semana educativamente a llegar donde quiero llegar. Pero en eso nos sentimos muy orgullosos en el Centro Integral de Medicina Natural, que somos el único centro integral de medicina natural a nivel de toda Latinoamérica, en el cual desarrollamos procesos de seguimiento semana a semana, procesos educativos constantes en los pacientes. Y que sabemos que es muy complicado, claro, si lo ponemos, a nadie le gusta levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Es muy complicado, pero las fuerzas, la vitalidad, el compromiso con usted mismo es el que hace que usted se levante. Aquellos que vayan al gimnasio a las 5 de la mañana o a las 6 de la tarde después de un trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la disciplina que se tiene que tomar para sí mismo, pero no con el objetivo para que me vean o no para con el objetivo de que yo estoy haciendo algo por mí, pero no lo hago para estar la pantomima, el engaño, la manipulación. No, es para mi bienestar y que esta forma de educación le beneficia también a muchas personas que están alrededor suyo y que hay muchas cosas que son contrarias a lo que normalmente usted ve y que le quita el placer o le quita el efecto dopaminérgico, porque la gente entiende o comprende que las adicciones solamente es a las drogas o las adicciones solamente son a pues algunas pastillas, no, también son a conductas, a malos hábitos, también se vuelven adictos al cómo se consigue el placer. Hasta hacer daño se vuelve placentero para muchas personas y hay que analizar eso.
Y en una sociedad tenemos que analizar cómo, por ejemplo, el bullying a nivel escolar, cómo se procrea el hecho de hacerle daño a otra persona y que eso genere placer. Y eso también tenemos que verlo en el paciente, cómo genera ese placer. Si es haciendo daño, si es haciéndose daño, ¿no le parecen un poco enfermo conductas que vayan atentando contra su salud? Los días viernes, por ejemplo, aquí en Costa Rica, me imagino a nivel de Latinoamérica, todo el mundo dice es viernes y el viernes lo sabe y el cuerpo lo sabe, perdón, y entonces vamos a salir a dañar al cuerpo, vamos a salir a emborracharlo, a darle duro porque tengo que ir a pagármelo, no sé qué cosas, a cobrarle al cuerpo. Y el día sábado de la mañana todo el mundo está adolorido, lesionado y dicen, pero, ay, qué mal estuvo, qué mal me siento, no vuelvo a tomar, no vuelvo a esto, pero qué bueno que estuvo la pachanga, ¿verdad? Y también hay otro elemento importante dentro del proceso naturológico, el tema del costo, el tema del costo. En esto es todo una trascendencia, el tema de los costos para salud. Normalmente, en la cultura latinoamericana, pagar por salud es algo que es un insulto incluso para muchas personas. Pero sí tiene la capacidad, y esto lo digo a modo general, pero sé que hay casos de casos, ¿verdad? O sea, no lo digo a modo general, disculpando, pero hay casos de casos en los cuales la gente prefiere gastar en cosas superfluas, en fiestas, en incluso lotería, incluso gastar miles de dineros en apuestas, miles de cosas, no es una crítica, es la realidad de lo que pasa, pero cuando esas personas se le dicen, mira, pero cuida tu salud, pague un buen servicio para que te eduquen, para que te hagan un proceso naturológico, ah, no, eso tiene que ser gratis. Entonces, por eso les mencionaba que uno de los pilares fundamentales de un tratamiento naturológico es ver cómo consigue usted el placer, ese placer dopaminado, no con oxitocina, sino dopaminado. Es trascendental hacerle el test de la dopamina al paciente, porque vuelvo y reitero, suena maquiavélico, pero hay pacientes que hasta se genera placer el hacer cosas malas y que se entendería que en un paciente o un ser humano consciente, razonable, no le hace daño a otro ser humano ni se lo hace a sí mismo. Porque entendemos y comprendemos que hacer daño, pues nos repercute en el tiempo que nos hagamos daño a nosotros mismos. Porque existe algo que se llama conciencia o visualización consciente, que te va a decir, uy, mira, yo hice esto, cometí ese error y nunca pedí perdón o nunca me disculpé o me burlé o X, Y o Z. Entonces, todo esto hay que saberlo manejar, porque somos seres humanos espirituales viviendo una experiencia humana y donde la parte espiritual no la podemos apartar, jamás nunca, no la podemos apartar. Y entonces es ahí donde, vuelvo y reitero, la gente, en su gran mayoría, no todos, pues prioriza sociopáticamente o normaliza no cuidar su salud. Y hoy hemos normalizado en nuestra sociedad que todo el mundo está enfermo. Y si no, les inventan enfermedades, porque ya ahora hasta ser adulto mayor es enfermo, estar enfermo en Costa Rica, porque hasta 6 pastillas le dan en un seguro social. Hoy ser adulto mayor, por ejemplo, es un título en el cual, pues lamentablemente, muchos a nivel sociopático ven como una enfermedad como tal. Incluso acá en Costa Rica, a los adultos mayores ya les están metiendo, aparte del título, en el cual discapacitan mentalmente y manipulan a la persona para que se tenga que sentir adulto mayor y una persona que ya no sirve en la sociedad y que ya fue manipulada y todo por el sistema, pues ya les recetan medicamentos sin necesidad. Entonces es ahí donde vemos de que le meten aspirina, lovastatina, ibuprofeno, eh, le ponen paracetamol, le ponen difeniramina, le ponen famotidina, hidróxido de aluminio a un adulto mayor y le ponen ácido fólico y hierro y bueno, algunos elementos más donde le dicen, no, es que usted es adulto mayor y tiene que tomar estas pastillas.
O sea, tiene que hacernos el favor de seguir con la industria farmacéutica en su más y mejor. Entonces, contemos. Es más, le invito a que usted todos estos medicamentos que le estoy mencionando, vaya a ver la lista de efectos secundarios que tiene. Y también, como que le dicen al adulto mayor, mire, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, tiene que estarse tomando la difeniramina para que le dé sueño, para que se acueste a dormir temprano. Entonces le van discapacitando motormente, funcionalmente a la persona a nivel de medicamentos. Y lamentablemente, eso es en lo que entra la sociedad hoy o por hoy, comprando fácilmente y normalizando fácilmente etiquetas o títulos manipuladores de una industria, un sistema sanitario que está en contra total del paciente, pero que el paciente sigue yendo ahí. Y el paciente es el principal problema. No es el sistema sanitario va a cambiar en el tanto y como el paciente deje de buscar ese tipo de medicina. Entonces, esto es un proyecto, una lucha social, este tipo de podcast es una lucha social para que la gente despierte, para que la gente analice y que más o menos sabemos que a través de un podcast va a ser un poco complicado explicar la magnitud de lo que usted podría como ser humano cambiar en su cuerpo. Lo que sí es dejarle la gran razonabilidad, el gran análisis, la gran percepción de que usted deje de hacer ese tipo de conductas y empiece a educarse correctamente. Ah, yo no necesito ningún doctor, no necesito. Sí necesitas, lamentablemente todos necesitamos un proceso de estos. Por lo tanto, los invito de manera muy respetuosa y muy cordial a que vengan al Centro Integral de Medicina Natural. Somos únicos. Estamos ubicados en Pérez Celedón, San Carlos, Liberia, San José. Somos únicos en Latinoamérica con este tipo de procesos. Son muy disciplinados, no están adaptados para todo el mundo porque, vuelvo y reitero, tienes que tener requisitos para ello y no es que, no, ojalá todos lo hicieran, todos hicieran este proceso. El tema es como el gimnasio, vuelvo y reitero, no todo el mundo está capacitado para un gimnasio y mantenerse haciendo ejercicio siempre con esa constancia, con esa disciplina, con ese amor propio. Y asimismo, cuando se entra a un proceso naturológico, no todos, lamentablemente, por culpa de ellos mismos, van a querer mantenerse en el tiempo haciendo un proceso. Uno quisiera que todas las personas o todos los pacientes que vinieran con ese alto nivel de compromiso, no a querer probar, no a querer engañar, manipular, sino a querer curarse integralmente, decir, no, esta educación me hace falta. Y por lo tanto, vuelvo y reitero, si usted quiere curarse, lo puede hacer, pero integralmente, lo único que tiene que hacer es querer curarse, dejar de dañarse y hacerse responsable total e integralmente de usted mismo. Y hacerse cargo de que todo lo que le han enseñado y todo lo que usted ve es totalmente, en muchos de los casos, muchas cosas anormales en todo sentido. Por lo tanto, le invitamos de una manera muy eh, profesional a que usted haga ese proceso educativo, se eduque y que ojalá ese proceso educativo sirva para prosperar su vida, para prosperar a su familia y que usted se dé cuenta de la capacidad funcional, orgánica, biológica, eléctrica y magnética que tiene su cuerpo para ponerlo en una posición en la cual usted se sienta muy bien. Y no sé por qué motivo, razón o circunstancias, cuando hablamos de naturología integrativa, esto se rechaza mucho, porque claro, va en contra del placer, va en contra de lo que hay, que qué rico es comer de esta manera, porque eso es lo acostumbrado, no lo correcto. Entonces, cuando hablamos de lo correcto, lamentablemente muchos lo rechazarán y pocos dirán, mira, sí, yo creo que necesito para mejorar mi salud porque yo valgo. Y queremos personas que digan yo valgo y porque yo valgo voy a mejorar mi problema de salud.
voy a mejorar mi condición física integral porque merezco vivir una vida, no sobrevivir una vida, porque muchos sobreviven la vida. Muchos sobreviven de que dolores, que esto otro. Eso es sobrevivir, cuando usted podría cambiarlo. Así de simple. Entonces, esta es la invitación cordial a que usted pueda acercarse al Centro Integral de Medicina Natural y pueda empezar a prosperar desde su perspectiva. Nuestras guías, toda nuestra información está basada a nivel científico, está demostrado científicamente. Nuestros productos, drogas vegetales de muy alta calidad que mejoran radicalmente al paciente y obviamente nuestras guías alimentarias y todo lo que está respaldado científicamente es en beneficio suyo. Por lo tanto, le invitamos a que nos acompañe, a que venga, haga ese proceso. Cualquier problema que usted que tenga a nivel que esté expresando su cuerpo es curable 100%. Simplemente, y tome esta gran iniciativa, depende de usted. Depende de estimular correctamente y educativamente su cuerpo para que usted logre eliminar ese problema. Les recordamos también a todos nuestros amigos suscribirse a nuestro canal de YouTube. eh, Aparte de eso, seguirnos en nuestras redes a través de Facebook como Caminando lo Natural, en, en Instagram también como Augusto Vega Chavarría y Caminando lo Natural. Síguenos, infórmate, edúcate, analiza toda esta información que creo que va a ser la manera correcta que te puede ir direccionando hacia lugares o a centros integrales como el nuestro, único en nuestra especie acá en Costa Rica, para mejorar tu salud. Existen miles de terapias naturológicas, las cuales pueden también integrarse a un proceso educativo, perfecto, pero tenés que educarte. Esa es la salvedad para poder vivir una vida plena y de calidad. Y esa es nuestra mejor recomendación de parte del Centro Integral de Medicina Natural y este es su servidor, el doctor Augusto Vega. Nos vemos.